De regreso en Radio Capital y en Capital TV vamos a iniciar una secuencia que tiene como objetivo darles a ustedes la información adecuada para que puedan aquilatar la importancia del registro de la propiedad. Vivimos en un país donde la informalidad es enorme. Ojalá el próximo gobierno tenga como una de sus prioridades ver de qué manera se seduce a la población para poder aumentar la formalidad que nos va a llevar al desarrollo. De otra manera, la vamos a tener mucho más complicada. Pero claro, la informalidad no es porque la gente quiera ser informal, sino porque ha encontrado en muchas ocasiones imposibilidades de acceder a la formalidad, por lo menos en un sector. Me refiero a la propiedad. Vamos a hablar de qué cosa hace la SUNARP, para qué sirve, de qué manera puede uno tener la información adecuada para saber que nuestra propiedad está garantizada en su registro y que podemos tener en la mano la herramienta necesaria cuando algún vivo quiera aprovecharse de una circunstancia determinada, como hemos visto en otras ocasiones. Me dicen que hay 10 millones de propiedades registradas en SUNARP. Y lo que vamos a hacer a continuación es conversar con Alonso Amoró Figueroa, que es subdirector de normativa registral de SUNARP, para hablar precisamente de las formas como se deben registrar, por qué se debe registrar, por qué es importante que seamos en esto formales, por qué debemos recibir alerta, porque la propiedad, claro, se consume en el momento que uno paga y el otro recibe el dinero, y hay un contrato de por medio en el mejor de los casos, pero puede pasar que esa propiedad no esté garantizada y no esté protegida y que cualquier zamarro se haga de esa propiedad. Gracias por estar aquí. A ustedes gracias. A ver, empecemos. ¿Cómo funciona la SUNARP? ¿De qué manera y cuáles son las atribuciones que tiene la SUNARP? Ok. La SUNARP es un ente regulador, ¿no? Pertenece al sector justicia y lo que hace la SUNARP es establecer los lineamientos, la normativa, el marco general que va a permitir regular la gran mayoría de registros jurídicos que tiene nuestro país, el registro de predios, el registro vehicular, de personas jurídicas, de mandatos, etcétera. Entonces su función es básicamente una función de administrar, establecer las políticas para que los registros se manejen de una manera coherente y ordenada hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, esta gestión, por ejemplo, lo que ha hecho es básicamente afiatar mucho el compromiso de que el usuario nos vea a nosotros como aliados de ellos en la protección de su propiedad, de su patrimonio. Pero para ser aliado hay que conocer, pues. Exacto. O sea, pero uno y otro. En realidad, en términos de necesidad también, en términos de servicio. ¿Cuáles han sido los inconvenientes que han tenido inicialmente para tener esta comunicación y para que el usuario se dé cuenta que esta es una forma atractiva de proteger una propiedad, un registro, lo que fuere? Así es. Digamos, hay un problema, que no es un problema, es una característica de nuestro sistema. Y es que para usted ser propietaria no requiere inscribir en el registro. Claro. ¿No? Yo puedo celebrar un contrato de compraventa, yo le puedo vender a usted un departamento, usted firma el contrato, va a la notaría, firma la escritura y se queda ahí. ¿Es propietaria? Es propietaria. Ya. Pero en registros, quien sigue siendo propietario soy yo. ¿Se da cuenta? Entonces yo, que aparezco como propietario en el registro, puedo vender ese mismo bien a otra persona. Y esa otra persona va a ir un paso más allá del que fue usted. ¿Cuál va a ser ese paso más? Va a inscribir en el registro. Claro, y los sinvergüenzas están detrás. ¿Y quién va a ganar ahí? El que inscribió. El que inscribió. No el primero. Claro, pero los sinvergüenzas, los abogados que están vinculados a estas propiedades en litigio, en situaciones que no han sido concluidas, terminadas, es lo que se ha visto y se conformó, y lo tenemos clarísimo, en mafias organizadas que finalmente va en detrimento de la gente. Así es. Que ha comprado con mucho esfuerzo una propiedad. La problemática, digamos, del registro en ese escenario que usted plantea se concreta en el documento falso. Ok. ¿Ya? Una cosa es el documento falso. ¿Cómo prevenimos eso nosotros? Nosotros ya hemos, digamos, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se necesita para falsificar un documento que puede escribirse en el registro? El papel. Claro. Yo falsifico el papel, falsifico la escritura, el acta. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado el SID, que es ahora el documento electrónico.
la firma electrónica. Usted va igual a la notaría, firma su contrato, firma su escritura, pero el notario ya no va a mandar un papel al registrador, sino va a mandar un documento con firma digital. Y eso lo hace infalsificable. Eso lo hace infalsificable porque el registrador lo que hace es abrir su computadora, califica ese contrato, lo firma digitalmente y se archiva. Registrarme también. Entonces, no hay forma de falsificar. En eso estamos, ya lo hemos hecho en personas jurídicas, en poderes, que era una herramienta que siempre se utilizaba, hemos entrado a vehicular y la semana pasada a predios. Y poco a poco, ya en predios, en Lima. Y poco a poco vamos a ir ampliando, digamos. ¿Cuál es la recomendación para la gente? O sea, ¿qué tendría que hacer así, paso 1, 2, 3, 4, la persona que tiene, por ejemplo, en algunos casos, ya registrado su predio, tiene o no tiene que hacer algo más para proteger, o los que no tienen registrado su predio? Digamos, el que ya tiene registrado su predio ya está protegido por el sistema. Está en el sistema. Sin embargo, nosotros tenemos algunos productos adicionales que sirven para reforzar. Por ejemplo. 2 básicos. El alerta registral, que es gratis, lo hace en 5 minutos a través de la web. Y la alerta lo que le va a permitir a usted es que si alguien presenta algún documento respecto de su predio, automáticamente le llega un correo a su teléfono o a su computadora indicándoles. ¿En qué porcentaje? Porque la alerta registral es algo que ha venido escuchándose en los últimos años, pero ¿se ha incrementado esto o la gente, digamos, no lo ha tomado en cuenta, no ha recibido la información? Tenemos aproximadamente, yo calculo, unos 150.000 partidas con el alerta, pero si estamos hablando de un número de 10 millones es poco. Poquitísimo, Ahora, en los últimos años ha ido increciendo el número de gente que se inscribe a la alerta, pero en realidad deberían ser casi todos. Vamos con llamadas. Si lo animo a ponerse el auricular para que escuche la llamada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, mi nombre es Pablo, llamo desde el Callao. Pablo. Sí, quería hacer una consulta. Mire, no hay un contrasentido ahí cuando el señor dice que si, por ejemplo, en ese ejemplo que dio al comienzo de que compra un departamento, firma pues la minuta y ahí se transfirió ya el bien, o sea, es válida la transferencia, pero después siguiendo con su mismo ejemplo, esta persona no lo había inscrito en registro y lo vende a otra persona y sí lo escribe. Pero ahí no hay un contrasentido. Si es válida esa venta, es lo que yo no entiendo. No puede ir esta persona con este contrato, después que lo ha inscrito y lo ha vendido la otra persona, y ante un juez reclamar que él lo compró primero, pero que no lo inscribió porque no se lo exigía la ley. La parte que no entiendo, o sea, no hay un contrasentido. Bueno, a ver. Sí, es una pregunta realmente muy interesante porque es la pregunta que nos hace entender lo poderoso que es el registro. Nuestra ley nos dice que uno es propietario sobre el solo consentimiento. 949 del Código Civil. Entonces yo necesito, firmo el contrato y soy propietario. Pero también la ley nos dice que cuando existen conflictos de derechos, es decir, hay 2 personas que alegan la propiedad respecto al mismo bien, entonces el sistema da una serie de reglas para ver a quién prefiero. Y entonces, ¿a quién prefiero? Al que compró, fue propietario, pero no publicitó ese derecho, lo mantuvo oculto, lo mantuvo en la notaría, nadie se enteró, o al segundo que compró y sí lo publicitó. Entonces, ese segundo que compra de alguien que ya no era propietario, porque yo ya se lo había vendido a usted, ¿no es cierto? Pero el sistema tiene que funcionar dando confianza. Entonces, el mensaje que nos está dando es: si tú compras de quien aparece en el registro como propietario, tú estás comprando correctamente. Aunque esa persona que aparezca en el registro, en realidad ya lo haya transferido a otra persona. Pero el sistema beneficia, el sistema privilegia a aquel que llegó al registro y publicitó su derecho. Bien, vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Capital contesta. ¿Con quién hablamos? Rodolfo de Ventanilla. Rodolfo, sí. ¿Cómo está? Sí, me preocupa un poco, y partiendo de la pregunta de la llamada anterior, ¿es que acaso el Estado, el Estado a través de la SUNAT, no tiene una base de datos para cuando una persona que tiene una propiedad inscrita se rompió los lomos por comprarse ese bien,
y viene una mafia, viene un tercero que logra hacer una venta ficticia y cambia de dueño, en vez de apoyar a la persona por el desarrollo del país que está comprando algo y etcétera, le perjudica porque tendría que hacer un juicio para poder cambiar eso que lo han hecho a través de las notarías, porque ahora tengo entendido que las notarías son las que registran las minutas compra-ventas y las inscriben en los registros públicos. ¿Es que acaso el Estado, en vez de ayudarle a su pueblo, a su gente, le perjudica con estos vacíos, entre comillas? Porque no quiero pensar que de repente haya mafias internas que se presten para estas cosas como parece que lo es. ¿Es que acaso el Estado, a través de la SUNAT, no puede mejorar esta calidad de servicio para que las personas que tienen sus empresas, sus bienes, no se vean perjudicados? ¿Alguna forma de avisarles anticipadamente, etcétera? Ok, a ver. Claro, digamos, tenemos diversos mecanismos, ¿no? Lo que hay que un poco entender es que la SUNAT no es Poder Judicial. Entonces, ante el conflicto de derechos, la SUNAT no es la que va a decidir quién es el verdadero propietario. Eso tiene que ir al Poder Judicial. Sin embargo, por ejemplo, hace poco hemos impulsado nosotros una ley que es la Ley 3313, que soluciona un problema muy concreto. Se falsificaba la escritura en Azángaro y se lograba inscribir en el registro. Esa persona, a pesar que el notario decía de que esa escritura era falsa, tenía que ir a un proceso judicial. Dice que esa escritura no ha sido extendida por él, nosotros, el registro, cancela ese asiento. Es una de las soluciones que hemos estado incorporando. El tiempo es corto, no puedo ir a dar más, pero por ejemplo, esta me parece que va directo a la duda la pregunta del ¿no? oyente. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa y luego de la pausa, por supuesto, más llamadas telefónicas. Aquí lo importante es que ustedes resuelvan las preguntas, los cuestionamientos que están vinculados al servicio que da la SUNARP. Esa es la idea aquí en Capital. Volvemos. Radio Capital, estamos conversando sobre la SUNARP. Se trata de hablar fácil con la SUNARP para ver cuál es la dimensión que tiene de proteger nuestras propias propiedades. Por otro lado, yo quiero preguntar también, si uno no está segura a la hora de comprar una propiedad, ¿el registro de SUNARP le puede dar una pista sobre si hay o no problemas? Claro, el registro lo que le va a dar al ciudadano es información respecto a la situación del bien que yo quiero comprar. Me va a decir quién es el propietario del bien, me va a decir si ese bien tiene alguna afectación, que puede ser una hipoteca, como puede ser también un proceso judicial, claro. Y cualquier información de ese tipo va a estar dada en la partida del precio. ¿Y es amigable esa información o solamente puede ser a través de una página web o puede uno ir a preguntar? ¿Cómo es la cosa? Hay diversas formas de llegar a la información, ¿no? Uno puede, en línea, ni siquiera tiene que acercarse al registro, puede solicitar la publicidad. No la copia de la partida. Eso cuesta. Eso cuesta, ¿no? Pero una copia simple debe estar 5 soles, 6 soles por página. Entonces, ahí uno tiene la información. Si uno quiere hacer un trámite, ya requiere una copia literal. Que va a la oficina, pero va a la oficina y hace una cola, paga y ahí mismo le entregan la copia. ¿No? Entonces, eso es un trámite automático, digamos. Se paga y se entrega la copia. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Noelia desde Sullana. Te quiero hacer una consulta al señor que te acompaña. Sí, ¿Qué me garantiza a mí el registrar un predio, por ejemplo, un terreno que he comprado en una subasta pública, una municipalidad, si alguien viene, lo invade y yo tengo que ingresar a un juicio y gastar dinero para recuperarlo porque, digamos que la partida de registro en registros públicos no me sirve de nada? Para que esas personas sean expulsadas de mi terreno. Ok. Claro, el problema que plantea Noelia es el problema de las invasiones. Y ahí tiene algo de razón cuando dice la invasión no respeta si el bien está inscrito o no está inscrito. Simplemente detectan un área abandonada o un área que está no habitada, se posesionan ahí y empieza la invasión. Pero ¿y la responsabilidad aquí es de quién? ¿Del Poder Judicial? Parte de la municipalidad, por ejemplo, parte del Poder Judicial, parte de muchos elementos. Pero ahí la SUNARP está
y es que yo no quiera sacar, digamos, cuerpo, decir no soy responsable, pero nosotros no controlamos el tema de las inversiones. Sin embargo, no es tan exacto lo que dice Noelia en el sentido de que no le sirve de nada la inscripción. Sí le sirve, porque al momento que vaya a defender su derecho, sí, claro, pero va ella a demostrar que ella es la propietaria. Tiene que pagar abogado, tiene que comenzar un proceso, esperar el... Claro, pero está clarísimo que ella es la propietaria y que ha sido víctima de una invasión. Si no tuviera la inscripción en el registro o un contrato, entonces, digamos, sería mucho más complejo probar el delito del cual ha sido víctima. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Mónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Un gusto hablar con usted. Mi nombre es Rodrigo, de acá de La Victoria. Rodrigo, lo escuchamos. Bueno, es una consulta. Quisiera saber, mira, especie de arducia por una persona y parece que se confabuló con el notario y al final hicieron la compra-venta de esta casa, pero sin un medio de pago, sin una transacción bancaria. Pregunta número uno, ¿el registro estaba realizado de la vivienda o no? O sea, la casa está totalmente muy bien, sino que este señor... Ya, pero ¿está registrada en SUNARP o no? Sí, sí está registrada. Quería saber, o sea, la pregunta concreta ¿es legal hacer una compra-venta sin una transacción bancaria, sin un medio de pago que sea acreditado por el notario? Ok. Eso fue modificado a raíz justamente no tanto de la lucha contra las estafas inmobiliarias, sino por el tema del lavado de activos. Entonces, actualmente los notarios no aceptan operaciones que no sean a través de un instrumento bancario. Entonces, cuando ¿Eso es a partir de cuándo? Eso ya tiene unos, por lo menos 4 años atrás, que está esa norma. Entonces, ya no es como que yo puedo ir al notario con mi maletín de plata claro, y hacer la transacción ahí. El notario me va a exigir, no, dame el cheque de gerencia, y a través de ese cheque es que se realiza la operación. Pero en realidad no habrá ningún notario que acepte esa condición, ¿o qué le pasa al notario si eso sucede? No, los colegios notarios tienen sus controles, sus auditorías, sus visitas notariales en las que hacen una revisión de cómo se está llevando esas transferencias, ¿no? Ok, entonces él podría apelar a eso, o sea, no podría haber una en el supuesto de que efectivamente lo que podría haber ocurrido es que esta sea una transferencia pues en la que la minuta, por ejemplo, sea anterior, sea de hace unos 5 o 6 años y en realidad el precio ya se pagó y ellos digan el precio ya fue pagado, ¿no? Entonces no hay ahí una prueba bancaria que acreditarlo, pero acá el tema no es tanto si se acreditó o no se acreditó el tema de pago, sino si el verdadero propietario no vendió. Entonces, ¿por qué cogerse de la forma de pago si acá lo fundamental sería de que el padre de la persona, de Rodrigo, no vendió? Pero él ha hablado inicialmente de una argucia, de repente cayó en la trampa y si vendió, entonces, así, o sea, si fue engañado para vender, ahí sí la tendría más complicada. Ahí es más difícil porque entonces habría que probar efectivamente que, digamos, la persona que compró va a alegar de que él compró de buena fe, que no sabía que estaba siendo engañado, y ya el tema, ahí judicialmente tendría que verse hasta qué punto hubo un engaño o no. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Delta, ¿no? Sí, todavía, el mismo apellido, hace bastante tiempo. Tengo 3 preguntitas para el doctor, por favor. Tengo un bien. Tengo 2 hijos, entonces a uno de ellos ya le damos su parte, pero está solamente en el notario. Lo que quiero saber prácticamente es factible quién también a la SAR. Lo otro, tenemos un complejo de 10.000 metros cuadrados en Puente Piedra y ya queremos venderlo. Y no sé, prácticamente, según los dirigentes dicen que ya está registrado en los registros públicos, qué sé yo. Y podemos hacerlo, registrar también ante el SAR. Ya. Ok, esas son las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. A ver. Bueno, la primera es referente a él, tiene un bien, tiene 2 hijos y dice que ha adelantado. Lo que debe haber hecho es un anticipo legítima respecto de parte de ese bien a uno de sus hijos. Eso es perfectamente legal, se puede inscribir en el registro siempre y cuando tenga la escritura pública, ¿no? Ahora, acá, yendo un poco más al detalle, si lo que ha dado él es un anticipo de acciones y derechos de un porcentaje, no habría problema. Pero si lo que él ha anticipado, que es común, es el segundo piso, por ejemplo,
¿no? Entonces, ahí sí, para poder inscribirlo, primero habría que escribir un reglamento interno, independizar, es más complejo. Okay. El señor tendría que ver si anticipó un porcentaje de acciones, tiene la escritura, lo presenta. Ahora, los hijos, a la muerte de los padres, reciben por partes iguales, ¿no? Claro, pero uno tiene la posibilidad, digamos, de anticipar. Entonces, Ya. cuando se da la muerte, Para que quede opera una figura muy que es claro. la colación y el que recibió antes tiene que devolver o el valor o el bien y ahí todo se redistribuye. Ya. Y la ¿no? otra pregunta La era otra sobre el pregunta complejo. es, bueno, es un complejo de 10.000 metros cuadrados, un terreno. Si el terreno está inscrito, no hay ningún problema. Que verifique que esté inscrito. Que porque- verifique que esté inscrito. Y acá más bien me parece que él habla de una asociación. En estos casos es muy importante que los representantes de esa asociación estén debidamente inscritos en el libro de personas jurídicas. Ajá. Porque a veces el terreno está inscrito, pero en la asociación ya se han olvidado de inscribir las juntas y entonces... Y eso también se hace en la SUNAR. La SUNAR, ahorita estamos hablando del registro de bienes, Claro. pero la SUNAR es más que el registro de bienes. Tenemos Claro. todo lo que es personas jurídicas, asociaciones, cooperativas, sociedades anónimas y todo lo que es personas naturales. Formación de empresa. Todo lo que es el mundo empresarial Ok. también pasa por nosotros. Y Desde que lo es- más chiquito hasta lo más Así grande. es, desde una persona, una sociedad de 3 socios hasta el Banco Continental o que sea, ¿no? Cualquier empresa que cualquier tenga empresa y 1000 también empleados. todo lo que es las personas naturales, las asociaciones, los poderes, etcétera, ¿no? Ok. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenida. Yo ¿Con quería quién saber hablamos? sobre el anticipo de legítima, si se puede registrar como la propiedad. A ver. Primero, ¿con quién hablamos? Con la señora Mercedes. Mercedes, Buenas entonces, tardes, ¿usted señorita Mónica. cómo le va? Usted tiene una propiedad. Tengo una propiedad que es en un anticipo de legítima que mi papá me dejó. ¿Le dejó a usted? Ya. Ujú. Pero ok. él no lo, ¿Qué él no lo documento? tenía en los registros públicos. No lo tenía en los registros públicos. ¿Y Nunca usted lo inscribió porque antiguamente no se inscribía, solamente de palabra, nomás decía mi papá, era Ya. que se compraba los bienes. Ya, pero tiene Pero el tengo la papelito de compra y anticipo venta de mi papá, legítima. eso. Pero tiene el registro de anticipo de legítima, o sea, eso- Claro, yo ya. tengo el anticipo legítima, Ya. pero no puedo registrar mi propiedad porque es un terreno de 15 hectáreas y cuando yo he ido a Huaraz me dicen que no, me hacen una serie de problemas y ya lo he dejado. A ver. Claro, eso es un problema ¿Recurrente? Sí, recurrente y que es parte un poco de esa informalidad nuestra, ¿no? En la que tenemos el contrato, lo tenemos ahí guardado, fallece nuestro familiar, queda ahí. Entonces es muy difícil armar la cadena de contratos y además que tienen que ser vía instrumento público pues. para poder inscribir, pero hay una salida y es la prescripción adquisitiva. Entonces, si yo logro probar que poseo ese bien 10 años, ¿no? Entonces puedo ir a un juez o a un notario, que es más Ok. rápido. El notario verifica que yo estoy poseyendo ese bien Sí. por 10 años con una serie de requisitos adicionales y el notario es el que me otorga un acta que me permite a mí inscribir ese bien en registros públicos. Perfecto, ese es el mecanismo del proceso. Es Muy bien. una alternativa. Vamos a tener frecuentemente la visita de los representantes de SUNAR para informarlos a ustedes y responderles sobre todo las inquietudes que puedan tener. Alonso Amorós Figueroa, que es subdirector de normativa registral de SUNAR, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya regresamos. Pregunta provocadora. ¿Ah? PPK, ¿debió o no debió decir que iba a ir a visitar a Gregorio Santos en la cárcel? ¿Qué les parece a ustedes? Luego de la pausa, también doy mi opinión. ¿Estuvo bien? Hasta aquí, Hablemos Fácil con su